Y llegamos a mi banda sonora con una historia que comenzó a escribirse hace 5 generaciones. En el siglo XIX, gran cantidad de hombres y mujeres con inquietud que labraron la tierra se dieron cuenta que de la tierra salía una bebida después de ser cultivada por medio de la caña. Esa bebida ancestral en aquel momento comenzó a servir para todos los procedimientos que en aquella época no tenían ningún tipo de acceso a la salud establecida en los términos coloquiales o lo que hoy consideraríamos en los grandes centros urbanos como lo normal y corriente. Onésimo González se ha encargado de mantener viva una tradición que poco a poco ha sido conocida en Colombia y después en el exterior. Y después más en el exterior que en Colombia. Y después se le dio un estatus como de bebida de entretenimiento. Pero la persona que está sentada al lado de nosotros es algo así como una de esas deidades, como uno de esos guardianes de la tradición, de la caña, del biche, del charuco. En un lugar muy bello, en una vereda, Soledad Curay, este hombre se ha encargado, después de haber vivido algunos años en Bogotá, de regresar al territorio, de haber aprendido en la gran ciudad para volver a aportar a ese lugar. Para vivir que son 2 días es un privilegio tener aquí tan cerquita, aquí de la mano, no mediados por un teléfono, sino aquí al ladito, a Onésimo González Biojó, 5ª generación de productores de biche del Pacífico colombiano. Maestro Onésimo, ¿cómo está? Estamos pues aquí dispuestos a aportar nuestro granito de arena para que este programa pueda darle una mayor información a toda la audiencia con respecto a lo del biche. Y sobre todo en su vida, maestro, porque es que hemos tratado de encontrarlo a usted o a los pares suyos contando la vida suya, que seguramente está llena de aventuras y de experiencias, pero usted se ha dedicado a contarnos otra cosa completamente distinta, a poner de manifiesto la ancestralidad de su origen. ¿Por qué no cuenta casi nunca nada suyo? Bueno, soy bastante reservado, o sea, siempre me caractericé desde pequeño, dice mi mamá, en ser como esa persona de que lo muy íntimo mío fuera muy reservado, y así me he conservado durante toda mi vida. Entonces el ejercicio de buscar canciones que le marquen la vida, ¿cómo fue, maestro Onésimo? Pues porque siempre, pues de acuerdo a mi estado de ánimo, en X o Y momento, entonces siempre me identifico con X o Y música. Y dentro de eso son los que ahí he seleccionado, porque son los que mi señora siempre dice, esos son tus discos de repetir a cada rato. Cuando siempre estoy en eso me dice, ¿qué? ¿Otra vez lo estás escuchando? Entonces yo le digo, no, es que esos me fascinan y esos me identifican. Entonces por eso es que estoy marcado por esos temas. Bueno, pero un momentico, déjeme preguntarle por ella. ¿Cómo se llama ella? María del Socorro Castillo Cortés. Pues para María del Socorro, que hizo posible mi banda sonora, y para Miguel, que también estaba por aquí. Entonces arrancamos con estas canciones. ¿Le parece, maestro Onésimo? Perfecto. Oiga, le reitero mi admiración y mi agradecimiento por estar aquí sentado con nosotros. Gracias. Chucky Town dice, de donde vengo yo. Y esta canción dice, maestro Onésimo, todo el mundo toma whisky. Ajá. Pero gracias a usted, ahora todo el mundo toma biche. Ajá. ¿Por qué esta canción en su vida? Pues porque es la identidad del Pacífico. O sea, yo me identifico 100% con ese tema, porque es una narrativa real. O sea, es lo que se vive en el Pacífico en el día a día, las personas que nacemos y crecemos en ese territorio. Entonces, por eso desde la primera vez que lo escuché, cuando estos muchachos logran convertir en un hit ese tema, ha sido mi preferido. O sea, yo siempre lo tengo allí por eso, porque es que esa es una de las maneras más auténticas real de poder protestar la situación por la que nos ha tocado vivir nuestros antepasados y seguir viviendo los presentes que estamos en el Pacífico colombiano. Y por eso siempre yo digo de forma muy jocosa, nosotros tenemos carretera donde nos pagamos peaje, ¿sí? No tienen hueco, no está en mal estado, porque siempre todo circula, río, estero y mar. Entonces la narrativa que da el tema es 100% la realidad del Pacífico. Maestro Onésimo, déjeme preguntarle por un momento en la historia en el que usted ni siquiera estaba, pero seguramente del que sí sabe mucho. Cuenta la leyenda que uno de sus ancestros huyó de las minas de oro de Barbacoas, Nariño, por allá a final del siglo XIX. Huye, pero no como de una forma que se escapa de que alguien que lo oprimía. Y voy a contar la historia real, pues porque así lo narraron nuestros mayores. Él huye es porque
supuestamente manifestaban, no es que supuestamente, no, que realmente tenían una pequeña mina. Y entonces por disputa, una hermana lo iba a matar a él. Entonces mejor decide agarrar su familia y emigra por el río Melguambí, llega al Telembí, el Telembí empata con el Patía, o sea, lo describo así tan fácil porque yo he tenido la gran fortuna de recorrer todos esos territorios con este camino del Biche. Claro. ¿Sí? Entonces, y él desemboca por donde es Francisco Pizarro, Salahonda, que le decimos coloquialmente, otro municipio nariñense anclado en el Pacífico colombiano. Y en vez de él seguir, atravesar la bahía, la ensenada, perdón, hacia el lado donde queda Tumaco, se recuesta hacia la orilla del océano y gira sobre donde estamos ubicados nosotros y se ancla allí con su familia. Y de allí es donde venimos nosotros, como dice el... ¿De dónde vengo yo? Exactamente. Entonces, él llega con sus hijos, ya uno jovenciando, él se llamaba Tomás González. Tomás González. Sí, y ya sus hijos terminan de crecer allí. El papá de mi papá, que era Matías González, él ya jovencea allí, hace su familia y es donde nace mi papá. Luego ya venimos nosotros y nuestros hijos y los nietos que ya tenemos. ¿Tomás ya hacía biche o Tomás fue el que se encargó de plantar la primera plantación de caña? No fue Tomás. ¿Por qué? Porque el biche es una actividad matriarcal. Ok. Siempre fueron las mujeres las que cargaron con toda esa actividad. Y la hija última de él, que tengo yo la gran dicha de alcanzarla a conocer. ¿De verdad, maestro? Sí, wow. la alcancé a conocer. Ella era la experta en destilado y ella construía sus alambiques de barro. De allí es que ya nosotros empezamos a tomar todo, pero ellos ya destilaban cuando estaban en las minas de oro en Barbacoa, porque pues nosotros investigamos por ahí que en esa parte donde había ese asentamiento negro era donde en Colombia había menos vigilancia, menos control para la población negra. Tenían más autonomía, porque dicen más o menos escrito que habían como unas 2, 3 personas mal armadas, y donde el negro logra obtener muchas prebendas, donde aprenden a litigar, a defenderse los primeros negros, donde ellos logran que trabajen de lunes a viernes y los fines de semana, ya como ellos tenían chagras o fincas, como ellos, el pedacito de tierra. Exactamente, ellos laboraban en lo de ellos. Y entonces que los amos en ese tiempo les decían, no, mira, ve, de lunes a viernes no se matan trabajando, pero los fines de semana sí le dan como alma que se la lleva al diablo, como decimos coloquialmente en el Pacífico, trabajando en lo de ellos. Claro, pues tenían que trabajar de esa forma porque era lo de ellos. Entonces, de esa forma se desplaza el viejo Tomás González a donde es hoy la vereda Soledad Curay con su familia, y nosotros ya venimos de esa descendencia. El maestro Rubén Blades hace Amor y Control, una de las clásicas casi que de nuestra música, maestro Onésimo, porque a pesar de que este señor es panameño, es como si fuera colombiano, ¿o no? Así es, tiene mucha audiencia, muchos admiradores, y tan solo no en las grandes urbes, o sea, en la Colombia profunda también claro. Tiene, porque pues ese mensaje, no crea, es bastante tallador. Los González Biojó eran cinco muchachitos, ¿cierto? Somos una familia numerosa. Somos 5 hombres y 3 mujeres. O sea, son 8 González Biojó. 8 González Biojó. ¿En qué momento usted se da cuenta que su familia lo que hace es cultivar caña y hacer biche? Yo siempre le digo a la gente, no es que nosotros descubrimos. Ajá. Nosotros nacemos inmersos en el biche. Claro. O sea que cuando nosotros nacemos y ya tenemos uso de razón, eso ha venido ahí inmerso. O sea que cuando nosotros teníamos... Bueno, yo tenía por ahí unos 8 años, porque mi papá toma la decisión de enviarnos al colegio cuando ya yo tenía 10 años, o sea, habíamos estado en la vereda. ¿A dónde? ¿A Tumaco? Sí. Entonces nosotros ya a los 8 o 9 años ya éramos unos guerreros, o sea, ya estábamos inmersos en la actividad, incluso nos prohibían, pues porque comer era una actividad bastante riesgosa, entonces nos lo prohibían, pero una vez marcamos un hito. Mi papá viaja, deja unas personas que hagan un trabajo, y vamos a la unidad y las personas no están haciendo nada. Entonces yo desde pequeño, de pronto el carácter, el temperamento que tengo, no lo he adquirido ahora, lo adquirí desde muy niño. Entonces yo tomo la decisión de decirles a ellos, se van porque no les voy a hacer pagar el día de trabajo. Y tomamos la decisión con mis otros 2 hermanos que nos seguía
hacer las labores. O sea, era una labor bastante riesgosa, moler, imagínense unos muchachos haciendo eso. Además, esa molienda se hacía en un matacuatro, ¿no? Ya la hacíamos con el buey. Ah, ok. Ya la hacíamos con el buey. Y ya como la seguimos haciendo ahora. Entonces, para mi papá fue la satisfacción más grande. Claro. O sea, que cuando él se da cuenta que nosotros habíamos hecho todo eso, en vez de regañarnos, que era lo que la gente creía que él iba a hacer, fue la alegría más grande para él y dijo, ya voy a tener quienes me puedan ayudar. Claro. Porque como él era solo, mi papá era hijo único, entonces pues era bien compleja la vaina. Y lo otro es que mi papá crece sin mamá y sin papá. La mamá de él muere cuando él no tenía ni un año. Sí, un año largo, porque la mamá muere teniendo el segundo parto. Muere ella y muere el bebé. El hermano de su papá. Sí. Y él le toca crecer al lado de una hermana del papá de él, porque el papá de él también se enferma a temprana edad. Entonces a él le toca hacerse solo. Detrás de él una historia pero tremenda. Él aprende a leer y escribir y es donde ve que hay la necesidad de poder que los hijos estudien para poder tener una vida mejor, como él decía. Y ahí nace todo este proceso que nosotros hemos venido realizando. Maestro Onésimo, ¿cómo era Soledad Curay en ese momento cuando usted era niño? ¿Cuántas familias vivían? Me imagino que todas se dedicaban al cultivo de caña y a la producción de biche, pero ¿cómo era Soledad Curay hace 60 o 70 años? Bueno, cuando nosotros éramos niños no pasaba la comunidad, siempre hacemos la cuenta y no pasaban de 20 casas y eran, llamémoslo así, mapeada, una aquí, otra más allá, distante de una de la otra. Uh-huh. La ventaja era que como ahí había sido un asentamiento de la familia González, casi todos éramos familiares. Relativos todos. Exactamente, que eso era lo chévere que había. No era una vereda, aunque ahora todavía conserva parte de vegetación, pero era una vereda inmersa sobre la vegetación, solo con una pequeña trocha, llamemos, que uno se desplazaba de un lado a otro. Para poder entrar y salir de allá. Exactamente, pero había una biodiversidad tremenda, había muchos productos hidrobiológicos, que en ese territorio yo siempre lo defino, yo digo de forma muy jocosa que a Dios se le fue la mano en ese territorio. Qué bonito. Hay demasiada comida, entonces eso ha hecho de que sus habitantes a rato pues como que caigan en ese letargo y verdaderamente no se comprometan con la vida para poder salir adelante y hacer algo mejor cada día a su vida. Así era la vereda de Soledad Curay, sin energía. Afortunadamente nosotros en la casa teníamos de esas lámparas Coleman. Sí, claro. Que era un hito en ese cocinol, tiempo. Era eso, ¿no? No, gasolina blanca. De petróleo blanco era que le vendían a uno. Sí. Entonces, pues, y eso hizo de que nosotros creciéramos inmersos, cómo poder leer, escuchar radio, que era un privilegio en ese tiempo. ¿Qué oía? ¿Se acuerda? Claro, sobre todo la emisora que más escuchábamos era Todelar, Sutatensa, claro, que era un hito en esa época. Y ya después cuando llega Caracol, pues también a esas coberturas, que era en AM, que ahora es que hay FM y todas esas cuestiones. Entonces nosotros tuvimos esa gran dicha y eso nos sirvió como base para tener una visión diferente del mundo. O sea, crecimos leyendo revistas, leyendo periódicos. Pero esta era una inquietud de su padre, ¿cierto? Claro, su papá quería brindarles a ustedes la educación. Correcto. Todo ese empuje fue de él. ¿Los vecinos también tenían ese tipo de inquietud? No, ¿O como usted me acaba de referenciar, lo tenían todo, que no tenían que preocuparse por nada? Exactamente. Y nosotros pues por eso seguimos siendo de la vereda, seguimos siendo parroquianos, pero pues tenemos una forma diferente de mirar la vida. Maestro Onésimo, ¿cómo era ir al colegio todos los días? ¿Cuánto caminaban? ¿Con quién se iba? Nosotros íbamos al colegio, la gran dicha es que los teníamos apenas a 4 cuadras cuando buenísimo. Pequeños. Sí, porque cuando a mí me tocó estudiar a mis hijos, yo decía, mi papá de dónde sacó plata para cuando nos lleva a Tumaco al colegio, nos matricula en colegio privado. Entonces nosotros tuvimos la gran dicha de hacer toda la primaria en colegio privado. Los montañeros, como siempre yo digo, tuvimos la gran dicha de estudiar codo a codo con los hijos de dueños de granero, trabajadores de puertos de Colombia, hijos de jueces, de todas esas vainas. Pues que eso nos marcó una diferencia totalmente con muchas otras personas que eran del mismo territorio donde nosotros. Onésimo González Biojó es maestro bichero, 5ª generación de personas que se han dedicado al cultivo de la caña, a la destilación del biche, que es la gran bebida colombiana, la gran bebida nacional, el biche.
Nació en Italia, es argentino, pero también es colombiano. Piero, en mi banda sonora esta mañana con una canción que le toca el corazón a Onésimo González Biojó, el hombre detrás de Mano de Buey, maestro bichero de tradición, 5 generaciones continuas produciendo biche ahí en su vereda, de la que salió solamente para educarse y cuando se educó regresó para aplicar el conocimiento que había adquirido. No se quiso ir, no se quiso quedar por fuera, quiso aportar al territorio el que todavía defiende con una resistencia admirable. Maestro Onésimo González, estamos escuchando Mi Viejo. ¿Por qué en su vida? Pues porque la relación mía con mi papá fue una relación como del otro mundo. ¿Usted era la ñaña de él? Correcto. ¿Sí? Como decimos en el Pacífico, la pega de él. La pega. Donde estaba él, estaba yo. Si él no se sentaba a comer, no me sentaba a comer. Tanto era así, mi papá cuando tomaba, pues de vez en cuando que salía y como me gustaba andar tanto con él, me tocó dormir muchas veces en la falda de mi papá. Porque pues donde él estaba me decían, no mijo, venga a dormir acá. Pero yo no, de la falda de él no salía. Nos convertimos como una sola persona. Cachas los dos. Exactamente. Panas. De todo. Eso me marcó. Y pues ese disco lo da todo. Claro. ¿Su papá alcanzó a conocer Mano de Buey? ¿No? ¿Cuándo falleció él? Hace 22 años. Para mí no ha muerto. Claro, está presente en cada una de las botellas que usted produce, Onésimo. Y todos los días lo recuerdo. Claro. Pero él sí alcanzó a ver que sus 5 hijos producían biche. Sí, yo creo que pasó el chaparrón. No importa, de eso se trata también, maestro, de conmoverse, de recordar cosas bonitas y de hacerlo posible. Él lo hizo posible para ustedes, pero como usted bien nos contaba, usted se convirtió en la ñaña de él. ¿Él se fue feliz y tranquilo con eso o no? Él siempre tuvo la visión de que el producto tenía que salir de los territorios. Pero la preocupación de él era que se fuera a perder esa tradición. Claro. Yo le hice una promesa, que mientras estuviera vivo, el legado no se iba a perder y que el producto iba a llegar donde él quería que llegara. Entonces yo por eso lo menciono de forma jocosa, que esté donde esté, es el hombre más feliz del mundo, porque le hice realidad el sueño. Y pues yo les digo a mis hijos y a mis nietos que ojalá cuando yo me vaya de este paseo, porque yo miro esto como un paseo, el tránsito que uno hace por la tierra, ojalá no vayan a dejar que se pierda toda esa tradición y todo ese esfuerzo que uno ha hecho. Les digo eso, y lo otro que les recomiendo a ellos es que no se vaya a perder esa calidad del producto por el ánimo de llegar a producir una gran cantidad de productos en masa, porque el secreto y el valor que tiene esto es que se siga conservando esa autenticidad que tiene el producto. ¿Su papá tenía tal vez en la cabeza un nombre para su marca o eso no le pasó por la cabeza nunca a él? No, él nunca lo mencionó. Él soñaba era que ese producto tenía que estar donde debería estar. Pues yo recuerdo tanto a mi papá. Incluso estábamos bien chicos, todavía no nos llevaban al colegio. Lo acusan a mi papá que había comprado un ganado robado. Entonces llega una comitiva de sorpresa al territorio y va y dice, van que en busca de él, pues vaya, él está en tal parte, yo lo llevé. Y entonces llegan a la finca y ninguno del ganado que había era del ganado que decían que había robado. Okay. Entonces no habían de nada que acusarlo. Pero resulta que por el camino donde íbamos a la unidad habían encontrado un alambique. Le preguntan a mi papá que de quién es ese alambique. Le dije que él no sabe. Entonces, como no dice que de quién era, no. Entonces toman la decisión de llevárselo preso a él. Porque no quería ser sapo. Exactamente. O porque no sabía de plano, tampoco, no sabemos. Ese es el asunto. Y entonces llegan y cuando ya venimos de adentro, hacen un retén en el camino, no dejan entrar ni salir a nadie. Pero yo soy consciente que en la casa hay biche. No dejan entrar ni salir, pues yo llego y le digo a un policía, le digo, vea, yo tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de hacer popó, de ir a esto. ¿Quiere que lo haga aquí? Me dice, no, mi hijo, ¿cómo lo va a hacer aquí? Vaya al baño, mi hijo. No, váyase a ese montecito allá y hágalo. Entonces yo entro por aquí, pero salgo por otro lado y
y corro para la casa. Yo me voy solo a mi casa. Y llego a mi mamá y le digo, vea, ya están haciendo esto y no dejan entrar y salir a nadie. Ajá. Entonces inmediatamente ella busca quién evacúe ese biche de ahí de la casa. Y yo le digo, no, yo me voy a la playa porque si me ven acá, van a decir cómo yo llegué primero acá. Claro. O sea, había esa malicia, esa astucia desde muy chico. Y yo me voy a la playa. Cuando ya ellos salen, yo subo. Y mi mamá me cuenta hasta ahora que ella, cuando lo miró a mi papá, que lo dejaron en la parte de abajo, la desesperación que él tenía porque él sabía que ahí había biche. Su producto, claro. Que si encontraban biche, había la prueba de que eso era de él. Sí. Entonces ella me dice, yo le hice de seña que ya todo había desaparecido. Entonces él se queda ya tranquilo. Se lo llevan y nosotros tan pronto llega el vehículo nuestro, nos vamos atrás, llegamos a Tumaco y al otro día vamos a visitarlo a donde lo tenían detenido. ¿Y qué pasó con el biche? No lo pudieron encontrar. Ay, qué bueno. Se guardó, sí, no lo pudieron. O sea, usted lo escondió bien. No, los mayores lo escondieron en otro monte, o sea, en otro territorio, y no lo pudieron encontrar. Y entonces, cuando llegamos a donde lo tenían detenido, mi mamá va a entrar y yo soy el primero que entro. Entonces me increpan que no me van a entrar. Y por eso es que le digo, yo el temple que tengo no lo he adquirido ahora. Nací con él. Yo, como decimos en la costa, me le embejuco, me le resteo y yo me les metí a la brava. No, entonces llega y me acuerdo tanto, y yo me quedo grabado esto. Dice uno de los guardias, dice, pero ve, este muchachito es demasiadamente templado, es una fiera. Yo le dije, yo quiero ver mi papá. Me tuvieron que dejar entrar. Y lógico que como mi papá no tuvieron en qué culparlo, a los 2 días le tocó dejarlo libre. ¿Sí? Impresionante. Entonces, ¿Y usted cuántos años tenía? No, todavía no iban al colegio. Ah, usted entró al colegio a los 10, tenía 8, 9 años, una cosa porque así. yo hice los primeros años que mi papá decía de matar cuaderno, lápiz en la vereda. Entonces, cuando ya más o menos ya tenían, entonces ellos ahora sí ya me sacan. Yo todavía tenía por ahí como unos 8, 9 años. ¿En el Pacífico usted ve gaviotas también o no? Claro. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Nada más bajar a la playa uno y ellas están allí. Como usted bien lo decía hace un rato, a Dios se le fue la mano en ese territorio. Todo lo que usted siembra se dé, toda la comida que usted quiera existe. Y barata. Y barata. Saludable. Además de las mejores cocinas de este país, no, sin duda es la del Pacífico, ¿no? Y yo que he tenido la gran dicha de haber conseguido la cocinera más espectacular que hay, mi señora. ¿María del Socorro? Uf. Bueno, ya que me la menciona, ¿dónde apareció ella? Ella no es del territorio. ¿Ah, no? O sea, no es de mi territorio, de mi vereda. Es del Pacífico, pero no es de Soledad. Ella no es de Soledad. Ajá. Yo me conozco con ella ya prácticamente después que yo había regresado de acá de Bogotá, había terminado de estudiar. Lo más raro es que yo nunca la había mirado a ella, pero ella frecuentaba como a 2 casas de donde nosotros vivimos. Y pues, una casualidad, yo estoy visitando a unas amigas y esas amigas eran prima hermana con ella. Ok. ¿Por cuál lado? ¿Por el Castillo o por el Cortés? Por el Castillo. No, por el Cortés. Ah, Cortés de la mamá. El de la mamá. Entonces, allí me conozco con ella. Ajá. Empezamos a ser amigos y terminamos siendo pareja. Tenemos 40 años de ser pareja. Ajá. Ha sido una excelente mujer. Yo siempre digo una gran escudera. Y por ahí hay una frase que dice, detrás de un gran hombre hay una excelente mujer. Eso dicen. Yo lo creo. Uh-huh. Sí, porque yo la considero mi coequipera, mi parcera, uh-huh, mi compinche y mi amante. ¿Y la mamá de los pelados? ¿Cuántos tenemos, Onésimo? 2. 2 hijos tenemos y todos 2 son varones. ¿Y cómo se llaman? El uno se llama Derek, el otro se llama Juan Camilo. O sea, se salvaron del Onésimo porque mi Dios es grande. Ah, no, pero les cuento la historia. Cuando nace mi segundo hijo, ajá, yo le quiero heredar el nombre. Claro. Y mi mujer se opone. Pero ni puede. Primero le pongo María Socorro. Esa mujer mencionarle eso fue como que le hubiera aumentado el diablo. Es una cosa. En serio. Entonces allí se mochó. O sea, quedamos allí. O sea, no pudo haber otro Onésimo dentro de la familia. ¿Cuántos Onésimos hay en su casa? De sus ancestros que usted recuerde que le hayan contado. No, y yo apenas he conocido fuera de mi papá 3 Onésimos más. Uh-huh. Y de ahí no. O sea, es un hombre
pues bastante esquivo y... Claro, muy fuera de lo común. Sí. Maestro Onésimo, me imagino que usted tiene claro cuando comienza a producir biche, prueba, error, la pimpina, la venta, la producción, la destilación, las propuestas, el sabor, porque usted es un verdadero investigador y cultor del biche. Al lado de ella, al lado de María del Socorro, cuando usted le da a probar y le dice, este sí es, mi amor, pruébelo, ¿qué le dijo ella? No, ella siempre pues me admiró a mí desde Pum, o sea, ella me decía, porque al principio pues ella no frecuentaba para la finca, o sea, porque cuando los niños estaban pequeños, pues ella estuvo muy pendiente pues de lo de la situación de la crianza de ellos. Claro. Porque vivimos una experiencia, un momento, ella el afán quería trabajar, quería y entonces le colocó un negocio. Negociábamos marisco en esa época, entonces Okay. le colocó un punto de venta. Pero resulta que ese es uno de los fiascos más grandes que nos ha sucedido en la vida. No le creo, ¿de verdad? Me hizo perder dinero en el negocio porque ella no era negociante y los dos pelados perdieron el año en el colegio. Y usted dele con el biche. Entonces yo llego y le digo, no, usted mejor quédese en su casa con los pelados porque cuando ya estén más grandes ahí trabaja. Y así lo hicimos. ¿Sí? Entonces, pero ya con el transcurrir ya del tiempo en la dinámica, cuando ya los pelados terminan la universidad, pues yo ya le digo a ella, porque ella trabajó mucho tiempo con bienestar familiar, ella fue docente. Sí. En un hogar infantil, entonces yo le digo, no, pues ya es hora que nosotros nos dediquemos de lleno a lo nuestro, porque siempre habíamos intercalado trabajar con la institucionalidad, pero tener nuestras actividades independientes. Claro. Y pues, y ella siempre fue esa mujer que yo le decía, emprendamos esto, y ahí estaba. Cuando nos dedicamos y completo al negocio de marisco, el hijo, el último, tenía apenas 2 años. Uh-huh. Y ella dejó la vida tranquila que llevaba en su casa y fue mi coequipera Uh-huh. en todo ese proceso. Y ahora también cuando decidimos dedicarnos 100% al biche, ha sido mi tendón de Aquiles. Claro. O sea, ella ha sido mi gran soporte para todo este proceso. ¿Y esta canción en su vida por qué, maestro Onésimo? Pues porque siempre yo digo que uno no es que debe de... Por ejemplo, yo lo que estoy viviendo ahorita nunca fue mi obsesión de buscarlo. Para nada. Incluso yo mismo, yo le digo a mi mujer, yo a rato como que me preocupo porque ya no puedo pasar inadvertido. Uh-huh. O sea, hay veces yo estoy en los aeropuertos, en alguna parte, y lo primero es, la gente me mira, hasta que de pronto alguien se anima. Alguien se atreve. Y me dice, ¿usted es fulano de tal? Le digo yo, sí. ¡Ay, una fotico! Exactamente. ¡Ay, yo lo conozco! Mire, yo compré esta. Exactamente, eso sucede. Uh-huh. Y me hablan entonces pues, y yo siempre he dicho que suceda lo que suceda de aquí en adelante, yo nunca cambiaré mi forma de ser. O sea, para mí la sencillez, la humildad tiene que ser el bastión de un verdadero ser humano. Sé servir, colaborar, como se le quiera llamar, pero siempre velar por el bien de los demás. Si la vida a uno le da cómo abrirse espacio, cómo, llamémoslo así, mejorar de pronto su calidad de vida o algo otra vaina, tiene que ser para servir, porque soy de los que digo que el que no está para servir, no está para vivir. Exacto, de acuerdo con usted, maestro. Usted abrió el camino y simplemente para parafrasear esta canción, usted hizo el camino y lo hizo justamente así, andando. ¿Cómo se usaba el biche cuando usted era muy jovencito? Porque sabemos que es una bebida ancestral que es casi que la base de la medicina ancestral del Pacífico. Es la medicina ancestral de la gente del Pacífico. Uh-huh. Lo que logra sostener al biche es esa cultura. Uh-huh. Porque imagínense el Pacífico como es actualmente.
inhóspito a rato, agresivo, su clima y todo eso. Agrestísimo. Zona endémicas y todo eso. Y se pudo sobrevivir por el biche y las plantas medicinales que hay en el Pacífico colombiano. Por ejemplo, los del INVIMA no les gusta cuando yo hablo de plantas medicinales y cuestiones, pues porque no les gusta que se utilice ese argot. Incluso nosotros por eso, el curado que elaboramos, nos tocó utilizar la frase plantas del Pacífico y no decir plantas medicinales del Entendido. Pacífico. Entonces, por eso el biche es que sobrevive. Y cuando nosotros éramos niños, en una casa de familia no haber una botella curada era la ofensa más grande que podía existir. ¿Para qué servía? Para todo. Porque es que esa era la farmacia que había en la casa. Ajá. ¿Sí? Porque con eso se solucionaba muchas cuestiones. Un golpe, a pringarlo con la botella que tenía X plantas para desinflamar y todo eso por el estilo. ¿Pero cómo se usaba? ¿Usted se caía y le untaban biche en la herida? No, por ejemplo, si era herida abierta, ajá, como tal no. Pero así golpes, sobre todo uno por muchacho por andar corriendo, tenían las plantas y le hacían esa, ¿cómo le llaman a eso? Que le hacían así como una cataplasma. Sí, algo así, no sé cómo se dice, pero es más o menos así. Sí, le colocaban a uno para poder solucionar eso. Le picaba a uno un alacrán, una conga, cualquiera de esos bichos, era con la botella curada que se solucionaba eso. Increíble. Sí, entonces, y por ejemplo, los que ya tenemos, que sumamos más de un siglo, que nacimos en el Pacífico, ajá, todos nacimos atendidos por una partera o una matrona, uh-huh, y su herramienta de trabajo era la botella curada, ¿sí? Entonces, pues con esa hacían todo ese proceso, y por eso es que hay esa frase muy jocosa que se dice que el biche está en la cultura afro desde la cuna hasta la sepultura. Se usó, me imagino que sí, pero pues por eso se lo pregunto, usted es el maestro, yo no, yo solo soy un entusiasta. ¿Se usó también como bebida festiva? Sí, y se sigue utilizando. Se sigue utilizando ahora, así. Claro, porque el biche, sobre todo en las fiestas patronales, él ahí ha estado presente. Ahora es que más bien se está como perdiendo porque la influencia de las bebidas externas. Industriales, claro. Sí, las grandes licoreras llegan. Exactamente. Entonces, pero eso, si estaba alegre usted, lo celebraba con biche. Si estaba triste, biche. Con biche calmaba las penas. Entonces, pues, y era un mercado muy coloquial, o sea, muy de los territorios. Y servía para hacer intercambio y todas esas cuestiones. E incluso cuando había el cambio de mano o la minga, que se llamaba, que eso ya se ha perdido en los territorios, siempre lo acompañaban con el biche. ¿Es musical, maestro Onésimo? ¿Le gusta la música mucho? Soy un enfermo por la música. Qué bueno. O sea, yo puedo escuchar música todo el día, pero tiene que ser suavecita. Ajá. O sea, el ruido de la música no lo soporto, o sea, me estresa. Por eso no soy amante a discoteca, nada de esas cuestiones. O sea, el ruido me estresa feo. Pero soy de los eternos escuchadores de música. Me fascina escuchar la música. Maestro, ¿cómo lo recibió Bogotá? ¿Y por qué se vino a estudiar a Bogotá? Bueno, imagínese un montañero en la década de los 80 decir, pues, me voy. Yo estaba en Pasto, me conocí con una persona y yo le contaba, pues, que quería estudiar y lo que quería estudiar lo había acá. Y la persona, pues, me agarró la caña, como decimos. Me dijo, si te vas, en mi casa vas a tener una pieza, vas a tener alimentación, ya vos lo decidís. Entonces, yo hablo con mi papá y él me dice, la decisión es suya. Si usted se va a ir, yo le doy, le costeo y listo. Y así lo hice. Y fue una de las experiencias más agradables que yo he podido tener en mi vida. Porque a la persona donde yo llegué a vivir... ¿Se acuerdan qué barrio fue? Ahora ya, no sé si ya sea barrio de Bogotá, pero era municipio anteriormente. ¿Cuál era? Donde yo llegué
al principio, pues cuando ya mientras empezaba a estudiar, porque él me dijo, te venís y vas agarrando rodaje para que vas acostumbrándote a mover a la ciudad. La persona era un sociólogo y él no le gustaba vivir aquí en el casco urbano, llamémoslo así, de aquí de Bogotá. Entonces él vivía en ese tiempo en Usme. En Usme, claro. Entonces yo llegué y por eso tuve la gran dicha de bregar por allá, por esos sectores, esas represas y todas esas vainas, jugando fútbol y todas esas cuestiones. Muchacho, pues. ¿Usted sabía que más del 70% del territorio de Bogotá es rural? Y Usme tiene gran porción de ese porcentaje grande de la Bogotá rural. Y entonces yo, pues con él, pues llego como a un complemento. Era una persona que le gustaba mucho la lectura. Y él me hace agarrarle más pasión a eso que en mi casa había dado los primeros pasos y en la época de estudiante. ¿Y usted tenía cuántos años? Tenía 19 años. Jovencito, claro. Pipiolito, recién llegado del Pacífico. Recién. Y la única obsesión y diversión que tenía era jugar fútbol. ¿Ah, sí? Me fascinaba. ¿Y le iba bien? Claro. No, y aquí incluso me torearon varias veces. ¿Verdad? Cuente. Me torearon muchas veces, fuera de que me intentaron que participara varias veces en el torneo de Olaya. A mí habían compañeros que tenían amigos y practicaban en las inferiores de Santa Fe. Muchas veces me intentaron mover el piso, pero yo lo tenía claro. O sea, yo decía, yo vine a estudiar y si me dedico al fútbol y no pego, entonces, ¿con qué cara quedo? Me va bien y no vuelvo. Exactamente. Porque la gran inquietud suya era regresar. Es que ese era siempre el objetivo que tenía. Y cuando termino de estudiar, voy a Ibagué con unos amigos y resulta que el esposo de una hermana del amigo que yo andaba le dice, ve, este pelado apenas acaba de estudiar, tiene tal profesión, dénosle trabajo. De una de los manes, no, es que venga, ¿verdad? ¿Quiere trabajo? Y yo trabajo no quiero. No, vea, mijo, si usted empieza, usted con el cargo que arranca va a tener camioneta, va a tener todo y todas las vainas. Yo no. Entonces, ¿sabe qué? No, yo no. Esto no es mi cuento. Yo regreso de Ibagué. Cuando voy entrando a la casa donde vivía, que también encontré otra lotería, porque ya no vivía más con el amigo que me había hecho... El de Usme. El de Usme, porque él nada más fue como... Yo lo recibo, usted se ubica y luego hace lo suyo. Exactamente. Y me dice, mi hijo le toca irse. ¿Por qué? Porque llamó un amigo suyo que le tiene trabajo ya para trabajar en su territorio. Fue la satisfacción más grande que yo pude. Pero usted llegó a emplearse allá, le tocaba también, ¿no? Es que tocó, porque es que no había herramientas para... ¿En dónde? ¿En Tumaco? Sí. Entonces me dice, no, le tiene que... Sí, y yo el primer patrono fue Caja Agraria. Sí. Yo trabajé como extensionista con ellos y llevaba paralelo lo que yo, lo que tenía en la finca, lo del biche. Maestro Onésimo, yo no sé si me equivoco, el primer y el único patrono que ha tenido. No. ¿Usted trabajó para otra gente? Por necesidad me tocó tener otros, o sea, varios, pero pues siempre fueron ciclos como así es. Y entonces yo llego al territorio, pero antes yo de emplearme, yo lo que trato es de hacer empresa con mis hermanos. Pero al ver que fue el primer fracaso que tuve con ellos, que no fue posible poder hacer empresa, y ahí es que veo la necesidad de emplearme, pues para poder ir labrando mi sueño. Y ahí es donde yo empiezo a invertir y termino siendo empleado involucrado con la actividad pesquera. Y luego dejo la actividad de ser empleado porque la actividad pesquera se me vuelve más lucrativa. Claro. Y era su negocio además. Era mi negocio. Entonces yo tuve 15 años realizando esa actividad. O sea, fue donde yo pude armar un músculo económico y empezar a darle una mejor calidad de vida a mi familia y apalancando, porque ya se venía la etapa en que mis hijos iban a ingresar a la universidad. Pero siempre con el biche en la cabeza. Pues es que nunca se dejó de hacer. Nunca lo dejé de estar inmerso en eso.
Y ya cuando, porque el biche, que algo que no le he contado, es que el biche en la actualidad, en este momento, no le da para mantenerse al 99% de la familia bichera. Uh-huh. El biche siempre ha sido una actividad, como le decía al principio, de ayudar a sostener un equilibrio en la economía de la familia. Y donde ya nosotros empezamos y que decimos vivimos del biche es a partir del 2018. Uh-huh. De ahí es que ya nos dedicamos alma, corazón y vida a avanzar con este proceso y ayudar todo lo más que se pueda. Pero siempre lo tuvimos fue como algo, una alternativa, algo que complementara lo que nosotros hacíamos. Uh-huh. Y así es en todo el Pacífico. El que llega a decir que en el Pacífico, inmerso allá, él vive solo del biche, es la mentira más grande, porque no alcanza por su precio, por su valor que tiene en el mercado. Pero el proyecto a futuro, ojalá cercano, es que mucha más gente, muchos más productores, muchos más maestros como usted, que tal vez no tienen tanta visibilidad, puedan vivir del biche. Es que ¿o no? Ese es el sueño y esa es una de las cosas que yo más he buscado cómo apalancar. Y era el sueño de su papá también. Y ese era el sueño de él. Entonces mi sueño es que antes de unos 2, 3 años, aunque sea el 50% de los bicheros puedan tener registro de marca, registro sanitario y puedan decir que viven del biche como lo hacemos nosotros hoy. ¿Será varón? ¿Será mujer? ¿En qué momento de la vida, maestro Onésimo? Es que yo siempre de niño soñé y deseaba tener 2 hijos, pero que todos 2 fueran varón. ¿Cómo se le dio? Como se me dio. Mire usted. Entonces, ese era pues mi dilema cuando mi señora quedó en embarazo por primera vez. No, y en esa época qué ecografía ni qué nada. Exactamente. Sí, entonces pues hasta en eso la vida me sonrió y me dio lo que siempre yo anhelaba. Uh-huh. Sí. Es como por ejemplo mi hijo el menor, él siempre su obsesión fue tener una bebé. ¿Una niña? Una niña. Ajá. Y se le dio. No, yo creo que usted se culequeó con una nieta, ¿o no? Lástima que no la puedo disfrutar tanto porque ella vive en Zaragoza, España. Ah, ok. Pero pues bueno, vivimos en contactos y todo eso, pero pues la vida siempre nos ha sonreído de pues que lo que mi hijo, el que me sigue, él siempre también aspiraba a tener varones y los tiene. O sea, siempre los sueños como que se han hecho realidad. Entonces no tengo certezas, pero tampoco dudas. Culpa del biche, yo creo. Puede ser. ¿Cuántos nietos tiene, maestro Onésimo? Tengo 4, 5 nietos. ¿Y es mejor ser papá o abuelo? Uy, ser abuelo es muy alcahuete. Uno paga con los nietos lo que no le soportó a los hijos. A mí me decía alguien aquí en mi banda sonora hace algún tiempo, maestro, que los nietos son como los intereses que le da la vida. Exactamente, ¿Sí? Así es. ¿Así de grande es eso? Así es, ese es el asunto. Bueno, hay un hijo como presumo de lo que usted me acaba de contar, que hereda como el gusto, la actividad bichera. ¿Hay algún nieto que usted le vea como voy a seguir con lo que hicieron mis ancestros? Bueno, hay uno de los varones que está como que está y no está. Aspiramos a acabar de que se dé. Pero uno de los nietos, ese sí es, como dijo el otro. Buenísimo. Ese sí es, y lo estamos trabajando para eso. Uh-huh. ¿Sí? El niño, él no necesitó que se le motivara a eso. Que nadie lo invitara. Sí. Eso es su instinto. Y yo lo creo porque mi mamá, ella ahorita vive en Buga. Ella antes de irse me decía, cuando me veía con él como que chocábamos o que él muy metido, como decimos coloquialmente en el Pacífico, jurguilla y pegado y preguntando me decía, no te enojé, aguantá porque así era vos cuando estaba pequeño. Entonces, y él dice, yo quiero ser ingeniero como mi papi, ajá, pero yo quiero ser maestro charuquero, porque en el Pacífico al biche, como hablábamos al principio, sí, en el Pacífico Sur, se le dice charuco. Y entonces él le caló más esa frase de charuco
que de biche. Entonces dice, y es que ese charuco biche huelía rico. O sea, dice. Sí, él tiene todo ese ¿Y cuántos olfato años ya. tiene ese personaje? Tiene 9 años. Ah, no. O sea, garantizamos maestro bichero y charuquero para rato. Sí. Ay, gracias a Yo la creo vida. en Dios que sí. Y el objetivo es eso, sí. Entonces, pues, y la proyección es ir involucrando a los renacientes que vayan teniendo carreras afines con lo que se está haciendo para que pueda haber una sostenibilidad en el tiempo sobre esa actividad. ¿Cómo se llama el nieto charuquero? Derigael. Hemos charlado ampliamente con el maestro Onésimo González Biojó, quinta generación de productores de biche, bebida ancestral del Pacífico. Maestro, eso quiere decir que el biche solo se puede hacer en el Pacífico, el original. Sí, solo en el Pacífico. Por eso la ley 2158 estableció 3 cosas para proteger al producto, territorio y el productor. Entonces, lo cual significa que se llama biche solo lo que se produce en esos territorios que quedaron enmarcados de esa ley. Los demás, si yo vengo aquí a Bogotá y monto un alambique, puedo ser afro, puedo tener la misma técnica de trabajar, pero ya no es biche. Claro. Esa es la forma de poder garantizar, o se trata de buscar la forma de garantizar que esa actividad quede única y exclusivamente en manos de los que han conservado esa tradición. Uno de sus antepasados sembró la caña de azúcar hace casi un siglo. Y el costumbre del consumo de la caña es producir y quemar. Pero el plantío, el cultivo de caña de azúcar que sembró su ancestro aún existe. Y de ahí sale el biche que usted produce. Nosotros hoy tenemos la gran dicha de seguir cultivando cañaduzales que dejaron sembrados nuestros antepasados en la década del 30, 35, o sea, 30, 40. 90 años tienen esos cañaduzales. Exactamente. ¿Y cómo llegó esta variedad que tenemos? Cuando emigraron de allá, jóvenes, a trabajar en el valle, porque pues todo el mundo creo que lo debe de saber, bueno, no todo el mundo, la mayoría de la gente, sabe que el bastión azucarero en Colombia fue al Chocó. Y por las condiciones atípicas del territorio, les tocó emigrar al valle, donde fue que se hizo toda una panacea. Claro. Y ellos vienen y trabajan y se devuelven y llevan semilla de la famosa variedad Piojota 2878, que fue la primera variedad de caña que llegó a América, que trajeron los mal llamados conquistadores, que vinieron fue a arrasar con todo lo que más pudieron. Entonces, de allí para acá, esa caña se convirtió en algo endémico en el territorio. O sea, podemos decir que esa variedad es como una maleza, una plaga, o sea, con una característica de resistencia extraordinaria. Como en el Pacífico el cultivo de caña se utiliza como cultivo permanente, y a la vez yo lo llamo que es un sistema agroforestal mentiroso, entonces la caña se extrae solamente la que está madura y quedan de diferentes tamaños allí. Entonces eso se convirtió en una forma cíclica y lo único que necesita es buenas prácticas buenas prácticas agrícolas, rocería y esa cuestión, porque los territorios los suelos del Pacífico son muy buenos y a la vez son muy frágiles. O sea, ¿por qué? Porque es muy sensible destruir ese ecosistema que hay allí, que es tan abundante. Entonces, eso ha permitido que por las prácticas artesanales tradicionales que se realiza, eso se haya vuelto en una actividad sostenible en los territorios. Además está al lado del río, se inunda con cierta regularidad. Bueno, en el territorio nuestro, esa es la otra cuestión que es diferente a todas las cuencas de los demás sectores, empezando desde la cuenca del Telembí en Nariño hasta llegar al Chocó, que ellos sí cultivan las cañas en la vega del río. Nosotros es fuera de esos territorios. O sea, es porque esa es una pequeña península. Cuando usted ha venido en el vuelo y si le ha tocado algún lado de Ventanilla, usted mira que nosotros a lo que atravesamos el mar nos encontramos con una pequeña serranía. Y esa serranía tiene altura de 50, 30, 40 metros
y ahí es donde cultivamos la caña. O sea, yo he tenido la oportunidad de conocer la costa pacífica colombiana desde la frontera con el Ecuador hasta la bocana de Buenaventura, y el único territorio que medio se asemeja al nuestro es la parte de los farallones que salen al mar, pero ese territorio no es agrícola. Son territorios con una acidez muy tremenda y solo lo que nace ahí es algo de árboles maderables de forma muy silvestre. Entonces, eso es lo que marca también diferencia del producto que hay en el territorio de nosotros, esa caña, porque esa caña también en las noches hay una fluctuación de temperatura entre 3, 2 y hasta 4 grados cuando la temporada de verano, entonces hace que haya mayor acumulación de grado brijos, grado sacarosa, como se le quiera llamar, y es lo que permite que se tenga esas características especiales. Y eso ha hecho de que los cultivos se vuelvan permanentes y ya, como usted lo dice, ya van a tener... Tienen 90 años. Sí, este año cumplen 90 años. Ya van para el siglo de estar allí, y cuando usted vaya se va a dar cuenta cuál es el porte de la caña que tiene, nudos, entrenudos largos, buen tamaño, buena concentración de sacarosa, no es una caña exageradamente dura y tiene un sabor muy agradable porque como ha acumulado mucho ese rocío salino, tiene un saborcito salino y dulce, que es lo que arrastra el destilado, que ahora lo que lo probemos se van a dar cuenta Su que Rey de Reyes. Sí. Maestro, Sobreviviendo es de Víctor Heredia y es una canción que cuando usted la pone dentro de su lista de canciones manda todo un establecimiento, manda todo un mensaje, porque usted viene de una zona vasta, amplia, rica, pero también muy golpeada. Claro. Y muchos de sus pares seguramente ya no están. Correcto. Más de uno, o sea, bueno, eso no lo voy a comentar pues porque eso es como darle publicidad a lo mal. Pero la mayoría de la gente así de mi edad, compañeros que nos conocimos jóvenes y todo, no están. Por lo que está ahí y es que nosotros vivimos en un mundo es que tratamos de sobrevivir. O sea, primero la desigualdad social tan bárbara que hay y el desequilibrio y esa hambre de tener dinero y poder que es que nos ha conllevado a que no podemos vivir tranquilos juntos y dignamente. ¿Qué cara le puso su papá cuando usted regresó? Porque yo creo que el gran susto del señor González era que usted no volviera. No, pues mi papá siempre fue el hombre más feliz de la vida. Sí, él. Y una de las frustraciones que me quedó a mí en la vida es que, por ejemplo, cuando yo ya tuve la forma como poderle a mi papá darle más de lo que yo podía, porque mi papá una vez sí me dijo: mijo, usted así se me convierte en muñeco de oro, nunca me va a poder pagar lo que yo he hecho por usted. Sí, o sea, fue algo que a mí el muñeco de oro me zarandeó bastante. Claro. Entonces, pues, a mí lo que me tocó fue prácticamente aportar, buscar la forma como él pudiera recuperar y tener una buena salud para que perdurara como ha perdurado mi mamá. Pero pues lastimosamente no pudimos. Siempre fui admirador de la música de Piero porque me fascina la música protesta. Yo creo que Piero por eso dejó un legado en este mundo, ¿sí? Y yo miro que paulatinamente van desapareciendo los cantautores de ese tipo de música. O sea, ahora ya como que no hay espacio para reflexionar un poco y mirar, por ejemplo, esa desigualdad que va en aumento y que ahora nos hemos convertido en unas personas inertes que no nos duele el dolor del que está al lado. Entonces, por eso siempre fui admirador de la música de Piero. Hemos dicho en esta charla que usted lo que ha hecho en su vida es un establecimiento de resistencia, acompañado con alegría, porque usted ha tenido mucha alegría y nos ha brindado mucha, pero usted ha sido un hombre sobre todo resistente. Cuando usted mira para atrás en este momento de su vida, le quedan muchos años, maestro. ¿Qué se siente haber dejado un legado tan grande? Bueno,
pues satisfacción de que lo que para niño me propuse lo he podido lograr. Y una de las cosas que a mí más me ha llenado de satisfacción en ocasiones es que hay, por ejemplo, chicos de 20, 18, 15 años y me dicen, no, que don Onésimo, usted para mí es un referente. Entonces yo digo, bueno, algo bueno se está haciendo. Sí, muy bueno, maestro Onésimo, muy bueno. Dejamos una pregunta en punta que no hemos contestado hoy. ¿Por qué mano de buey? Bueno, mano de buey es por lo que hacíamos el abreboca ahora rato del matacuatro y todo eso. Todos esos son trapiches, ¿no? Sí, entonces como se molía a mano con el famoso matacuatro, entonces mano. Y como ahora se muele con el buey, quisimos fusionar toda esa tradición en esa sola palabra, mano de buey. Lo que se hacía a mano y lo que ahora se elabora en buey. ¿Cuántos bueyes tiene? Ahorita tenemos uno, porque habían dos y ya se sacó ese. Pues porque ahorita ya la proyección, y bueno, es la pregunta porque me conlleva a contestar. Estamos en un proyecto con dos amigos, dos ingenieros mecánicos, otros dos locos como yo, soñadores. y afortunadamente todos somos del Pacífico, los dos somos de origen campesino y el otro sí es de origen de ahí de la cabecera municipal. Y vamos a seguir con el mismo tipo de trapiche, de madera y todo, pero vamos a hacer un montaje mixto para que ese trapiche funcione con un motor eléctrico. Porque queremos salirle al paso a los mal llamados animalistas. No tengo nada en contra de ellos, pero lo único que yo sí les critico es que ellos ven un niño, un anciano muriéndose de hambre, y por eso no se conduelen ni ayudan cómo mejore su calidad de vida. Lógico, los animales hay que cuidarlos. Sin duda. Porque son unos seres indefensos y hay que protegerlos. Y entonces, ante muchas oportunidades de tener que contestarle preguntas a la gente, bueno, ¿y usted cómo tiene ese animal? Entonces, pues yo ahí en ocasiones le he contestado, yo creo que lleva una mejor calidad de vida que más de muchos de los colombianos. Ese tiene que ser el consentido. Y yo le digo, es que ese es el que nos da todo a nosotros. Entonces, claro. Él es el rey, les digo yo. ¿Cómo se llama? ¿Le tiene nombre? No le tengo nombre. ¿Sí? Entonces, todo el mundo me dice, no, es que anteriormente sí en nuestra cultura a todos los animales se les colocaba nombre, pero yo he decidido no les coloco nombre. Entonces, pues, estamos en esa, para poder seguir conservando esa tradición de moler con ese tipo de trapiche. ¿Y esta por qué, maestro? ¿Por qué es tan importante para usted, maestro Onésimo? No, como le digo, yo siempre, toda mi vida he tenido esa parte muy sensible por lo humano. ¿Sí? Yo todo lo que se enfoca como en defender, o sea, que haya esa equidad, que es lo que no hay en este mundo, me fascina mucho. O sea, yo por eso siempre digo, lo que yo tengo no es mío. O sea, yo tengo bien claro que uno recibe lo que da. Si yo doy odio, lo recibo el doble. Si yo doy amor, lo recibo el doble. Entonces, siempre mis cimientos, mis valores están sobre eso. O sea, pues de pronto se creerá que, y eso lo han confundido mucho como que yo sea débil, pero no. No es que sea débil, no, que pues tengo claro eso de que a la vida todo no nos da por igual. Y entonces yo siempre, incluso yo le digo así de forma muy jocosa a mi señora, si yo llegase a tener plata, lo que buscaría era a toda costa cómo hubiera una humanidad más humana, ¿sí? Que es que todos podemos entrar bien, o sea, estar cómodo en ese mismo espacio, pero lastimosamente lo hemos fraccionado y es donde por eso estamos viviendo
todas las complicaciones que tenemos en este mundo. Usted dice que lo que uno da recibe multiplicado. Ojalá la vida le dé mucho biche para que nos lo multiplique, maestro. En la etiqueta de Mano de Buey dice lo siguiente, abro comillas: Mano de Buey cuenta la historia de Onésimo y el orgullo de su familia. Hacer el mejor biche, un legado vivo, símbolo de resistencia, alegría y arraigo, y me conmuevo mucho con esto, que encarna la principal virtud de su comunidad, la perseverancia. Así nace la leyenda. Maestro Onésimo, usted es una leyenda y le agradecemos por acompañarnos y por todo lo que nos ha dado. Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia para escuchar el programa. Y espero sigan apoyando Mano de Buey, porque Mano de Buey lo que captura va al territorio.